Gracias por esa información, estaremos atentos a lo próximo. Escucha esto porque hay fuertes allanamientos ante el gobierno federal. El comisionado residente Pablo José Hernández denunció la corrupción en el gobierno de Puerto Rico ante el Congreso. Además, la gobernadora retira el nombramiento del secretario de corrección a la judicatura. ¿Qué va a pasar ahora? Para la discusión llega el secretario general del Partido Popular, Manuel Calderón Cerame, y Raúl Márquez, subsecretario general del PNP. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ambos. Compañeros. Buen día, estar aquí. ¿Cuánto nos afecta esto? Nos afecta bastante, sobre todo ante la credibilidad del gobierno de Puerto Rico ante la capital federal. El comisionado residente ha decidido marcar un gran contraste. Mientras aquí tienes una gobernadora que defiende los potenciales conflictos de interés de su secretario de la gobernación, mientras tienes un gobierno del PNP que es sumiso o silente en combatir la corrupción, tienes un comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático implacable contra la corrupción, denunciándola en español y en inglés en la capital federal. Pero cuando usted dice que nos afecta bastante, nos afecta que él haya hecho estas expresiones. No, nos afecta la complicidad, el silencio y la falta de las denuncias de forma seria y contundente por parte de la gobernadora, que fue hace una semana interrogada por un senador del Congreso de los Estados Unidos directamente sobre las denuncias de Sebastián Negrón contra Francisco Domenech, sobre la renuncia del director del COR3 y sobre todos los escándalos de corrupción que estamos viviendo en este gobierno del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué le parece, Raúl, que se hayan llevado ese tema al Congreso? Mira, lo primero que dice es que hacen un fuerte planteamiento del gobierno federal. Ningún fuerte planteamiento. Esto es la politiquería de Pablo José, que es el comisionado inconsecuente de Puerto Rico en Washington. Nadie lo escucha, nadie le hace caso. No has escuchado ninguna reacción. Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio han expresado que no están de acuerdo con planteamientos del comisionado residente, que criticaba a la gobernadora porque decía que no podía reclutar republicanos y él no puede reclutar un demócrata que lo apoye. Por otro lado, si lees la noticia, dice que el comisionado residente habló todo un minuto de la supuesta corrupción en Puerto Rico. Pues ¿sabes por qué habló un minuto? Porque no tiene nada más que decir, porque sus planteamientos carecen de sustancia. Y tenemos las expresiones y esto fue lo que dijo. Mientras Puerto Rico enfrenta una crisis de agua, su gobierno se está ahogando. Había un mal olor, pero no era el de los inodoros que no podían descargarse. Era el olor de la corrupción. ¿Cuál es el objetivo detrás de estas expresiones? Hay un contraste, como dice el secretario del Partido Popular, y el contraste es claro. Mientras él está en Washington hablando por todo un minuto en un hemiciclo donde nadie lo está escuchando y nadie está haciendo caso, la gobernadora de Puerto Rico está aquí trabajando y diciendo que todas las alegaciones y todos los asuntos van a ser investigados hasta sus últimas consecuencias. Tienes un comisionado residente que está defendiendo la integridad de los puertorriqueños, la decencia, el gobierno limpio que tiene que haber en el gobierno de Puerto Rico, demostrándole a los congresistas, al gobierno federal y al resto del planeta de que en Puerto Rico hay gente decente, de que en Puerto Rico hay servidores públicos que están comprometidos, que quieren hacer buena obra, que quieren garantizarle justicia social a los puertorriqueños, progreso para todos. Pero para eso correcto, es que el comisionado... Manuel. Bueno, claro que es correcto. La corrupción hay que denunciarla, no se puede ser sumiso frente a la corrupción. Hay que denunciarla en español, en inglés, en cualquier esquina del planeta. La corrupción, cuando tú tienes ahora mismo al gobierno del Partido No Progresista, a la gobernadora, oye, las preguntas que uno tiene que hacer, ¿por qué el director de campaña de Miguel Romero es el principal defensor de Francisco Domenech? ¿Por qué solamente Tomás Rivera Chatz levanta sus puntos contra la corrupción cuando es solamente contra Francisco Domenech? Porque la gobernadora defiende solamente a Francisco Domenech. Aquí tenemos una institución criminal en el gobierno de Puerto Rico que está buscando defender los potenciales conflictos de interés y ser sumiso frente a la corrupción. Ante eso, el más grande contraste de un comisionado residente que es implacable contra la corrupción, que denuncia la corrupción en la capital federal y aquí en Puerto Rico. Y con todos estos escándalos de corrupción y de alegadas cosas que son a lo mejor cuestionables, lo que yo veo en las redes sociales siempre son expresiones de duda, de desconfianza con el gobierno, de desconfianza con los procesos. Realmente le podemos decir al pueblo que sí, que esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias y que van a haber consecuencias con todo lo que está pasando. Mira, mientras el comisionado residente se encuentra de a poquitas, de a chiquitas, con su mensaje de un minuto en el hemiciclo. Pero al pueblo... Reiteramos, la gobernadora ha expresado que se tiene que investigar hacia las últimas consecuencias y en efecto así lo van a hacer las autoridades que les corresponde fiscalizar y adjudicar estos asuntos. Por otro lado, tenemos muy claro que la gobernadora ha estado trabajando aquí en Puerto Rico, ha estado atendiendo todos los asuntos que
que atañen a Puerto Rico, que lo ocupan a Puerto Rico, mientras el Partido Popular lo que hace es concentrarse en una política de especulación, en una política de sembrar cizaña, y realmente la desconfianza que ves tal vez en estos sondeos son producto de eso, que al final del camino confiamos en que va a ser aclarado y va a quedar todo firmemente establecido cuando terminen las investigaciones. Incluso se atendió el asunto del secretario de Corrección, que se nominó con 4 querellas hacia la judicatura. ¿Qué podemos decir sobre este tema que ahora lo retiró después de las alegaciones de lo que demuestra es la improvisación del gobierno del PNP. O sea, el problema es el PNP. Y yo coincido contigo. O sea, la gente tiene una alta indignación o falta de confianza en cómo los procesos se van a dilucidar, particularmente cuando se trata de casos de corrupción. Yo creo que usted se pregunte lo siguiente: ¿quién puede asegurar que se meta preso el que le falla a Puerto Rico? ¿Una persona que exoneró a Héctor O'Neill en Guaynabo como Miguel Romero? ¿Una persona que defienda a sus amistades aunque cometan casos de corrupción como Tomás Rivera Chats? ¿O una gobernadora que cierra filas con su secretario de la Gobernación señalado por potenciales conflictos de interés? Ante eso se levanta el comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático demostrando que es implacable contra la corrupción, marcando un gran contraste contra el problema que tiene Puerto Rico, y el problema es el Partido Nuevo Progresista. ¿Algo más que añadir, Raúl? Mientras el Partido Popular aquí está en campaña para el 2028, el PNP está implementando su plataforma de gobierno, su política pública, atendiendo el problema de todos los puertorriqueños. Fíjate que aquí lo que ocurrió, lejos de la improvisación, y me da mucha gracia porque el secretario del Partido Popular conoce el contenido de nuestra Constitución, y la gobernadora lo que hizo aquí fue ejercer una discreción constitucional al nombrar una persona juez del tribunal que entendía que podía aportar a nuestra rama judicial. Bueno, y el Senado ejerció su función constitucional y su discreción para evaluarlo. Fíjate que aquí hay unas querellas que se van a evaluar, se van a adjudicar, y que tendrán sus consecuencias al final del camino, o no las tendrán, porque no podemos presumir que lo alegado en las querellas o en las quejas es correcto o es cierto. Yo creo que es serio, y de nuevo, yo no voy a adjudicar sobre si son ciertas o falsas las alegaciones que se hacen contra el secretario de Corrección. Lo correcto es que aquí había unas querellas en proceso y hay una persona que la gobernadora nombró. Y de hecho, cuando se vio las preguntas que la prensa le hizo al secretario de Corrección, es como si él no hubiese sabido o no hubiese consentido ese nombramiento. Así que yo creo que aquí me parece que, de nuevo, esto demuestra un proceso de falta de comunicación en esta administración y una alta improvisación al momento de hacer nombramientos importantes al gobierno de Puerto Rico. Gracias a ambos. Manuel Calderón Cerame y Raúl Márquez, gracias. Muchas gracias. Aquí en La Mañana, un placer siempre. Seguimos con Mandel en La Mañana, vamos con Johnny. Andrea, ¿qué es lo próximo? Tenemos de todo.